Siguen pasando los días y tal vez muchos de ustedes aún no han recibido alguna promesa de la palabra de Dios, aún no han tenido en cuenta que la palabra de Dios es una regla de vida para caminar hacia la vida eterna. Dios no quiere solo llevarte al cielo. Dios quiere que mientras vivas en esta tierra, tú seas la manifestación del carácter de Cristo, que seas una persona llena de amor, de paz, de gozo, que seas una persona capaz de ser paciente, bondadosa, benigna con los demás, de ser una persona que le demuestre a Él en los tiempos de prueba o de dificultad que tienes una fe inquebrantable, que tienes humildad, mansedumbre, que no importa quién venga a robarte la paz, tú aprendiste a tener dominio propio. Es importante que podamos entender que en la palabra de Dios encontramos más de 8,000 promesas y que una de ellas necesita ser el motor en su vida para sostenerte en medio de este caminar, de este andar diario, donde hay tanto dardo el enemigo lanzando sobre nuestras vidas para aniquilarnos, para desinflarnos, para desanimarnos. Hoy el devocional trae una enseñanza de que cuando Dios promete, Él cumple, pero lo que Él espera de nosotros es una respuesta única, y es que nada habrá más importante, nadie será más importante que Él, que amarle a Él, que buscarle a Él, que decirle, aquí estoy, haz en mí según tu voluntad. Por eso, una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que usted sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy es llamado el devocional. Dios afirma su promesa y viene una historia bíblica de Génesis 22, donde se cuenta la historia de Dios cuando prueba a Abraham al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac en el monte Moriah. Y aunque Abraham estaba dispuesto a hacerlo, Dios proporcionó cosas alrededor para probar su fe. Después de esta prueba, Dios renovó su promesa de bendecirle y multiplicar su descendencia. Dice la palabra en Génesis 22, 16 y versículo 17. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Vamos a mirar la explicación de de estos dos versículos bíblicos. Y la palabra la tenemos que escudriñar. En el versículo 16 dice, por mí mismo he jurado. Dios juró por sí mismo. Y eso es un acto significativo. ¿Por qué? Porque no hay nada más grande que Él. Aquí Él nos muestra la certeza y la seriedad de la promesa, del pacto que hizo con Abraham. La razón de ese juramento es la obediencia extrema que Abraham tuvo. ¿Por qué? Porque Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac tan solo por obediencia y por fe. En este versículo 16 de Génesis 22, Dios le habla a Abraham después de que éste ha demostrado su fe y su obediencia, cuando puso a su hijo a cargar la leña hacia el monte donde había sido citado, y su hijo de manera inocente caminaba cargando la leña que sería
para su fogata, la que quemarían en su sacrificio. Qué fuerte es esto. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregarle a Dios lo que Él nos pida? ¿Sería usted capaz de entregarle el hijo que Él pida? ¿El padre, la madre, su hermano, su esposo, su esposa? ¿Cuánto está usted dispuesto a entregarle al Señor por obediencia? Este versículo dice que por mí mismo he jurado. Y eso significa que Dios estaba haciendo una promesa solamente por su propio poder y no porque alguna autoridad o alguna otra persona lo hacía. Dios le había prometido a Abraham que lo bendeciría grandemente por su devoción y por su obediencia. Y esto es lo que nos muestra este versículo. Este versículo nos quiere recordar que la obediencia es esencial si nosotros queremos abrir puertas de bendición. Abraham pudo recibir la promesa de Dios solamente después de que demostró su obediencia colocando a su hijo en el altar de sacrificio. Esto nos muestra que para recibir las bendiciones de Dios debemos estar dispuestos a poner, a entregar nuestra fe y obediencia en nuestro caminar. En el versículo 17 habla de cierto te bendeciré. Y aquí es donde Dios reafirma y amplía esa promesa que le había hecho a Abraham. Dos cosas. Uno, multiplicaría su descendencia y la multiplicaría de manera innumerable como las estrellas del cielo y como la arena del mar donde se ve la abundancia. Y dos, con la victoria y el dominio, le decía, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Significaba que su linaje tendría poder, autoridad y victoria sobre sus adversarios. Esta promesa apunta al pueblo de Israel, pero también se cumple plenamente en Cristo y por Él en todos los que creemos en la obra. Necesitamos contextualizar la historia, explicar que esto ocurre después de una prueba de fe, la prueba de fe más grande que Abraham enfrentó, estar dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac. Pero este hijo Isaac era una promesa que Dios le había hecho, era una promesa divina, una promesa que lo tenía rodeado. Y sin embargo, él nunca le dijo, ¿por qué Isaac, Dios? Tengo también a mi otro hijo. Pero la promesa era Isaac. Quien sería bendecido sería Isaac. Entonces, nosotros podemos ver que a pesar de que Abraham llevó a la montaña a su hijo, para ofrecerlo en sacrificio de muerte. Aquí es donde enfatiza entonces Dios que no permitió el sacrificio, porque Dios no quería la muerte del humano. Él quería era ver hasta dónde Abraham por fe era capaz de actuar, era capaz de entregarle todo. Todo lo que él tenía era el amor hacia ese hijo. Entonces, aquí es donde está la clave de la enseñanza. La fe verdadera obedece, incluso sin entenderlo todo. Dios responde a la obediencia. ¿Cómo? Con bendición. Las promesas de Dios son seguras. Las promesas de Dios se cumplen con el tiempo, aunque no siempre sean inmediatamente. Aférrese a esa promesa que la palabra le ha dado. Crea que si usted está pasando por una situación de enfermedad y ha dicho su palabra, esta enfermedad que está viviendo no es de muerte, créale, créale, aférrese en fe a eso que le está prometiendo el Señor. ¿Está usted dispuesto a obedecer a Dios aunque le cueste algo? ¿Confía en que Dios tiene un plan mayor detrás de cada prueba en su vida? Confía en que el Señor quiere que le entreguemos absolutamente todo
Él no quiere que nada sea más importante en nuestras vidas que Él. Por eso hay una palabra que dice, si amas a tus padres más que a mí, o amas a tus hijos más que a mí, no eres merecedor de mí. ¿Por qué? Porque esto nos está enseñando a que no podemos aferrarnos en esta vida a la carnalidad de la presencia de alguien. Recuerde, si usted hoy está sufriendo por un abandono, porque su esposa se fue, porque su hijo se ha ido de la casa, recuerde algo, nada puede ser más importante que Dios. Dedíquese a la oración, venga al Señor, dígale. Usted debe reconocer que usted no nació con esas personas y que el día que se vaya de este mundo no se las va a llevar. Todo es de Dios, todo le pertenece a Él y usted tiene que entregárselo. Dios aseguró a Abraham que su descendencia sería bendecida y multiplicada. Y esa promesa era una promesa generosa, era una prueba de la fidelidad de Dios hacia Abraham. Entréguele a aquel que a usted le cuesta entregar. No limite la función de Dios, no limite el hacer sobrenatural de Dios. Deje que Dios actúe sobre ese hijo que se ha perdido, sobre ese esposo, esa esposa que le han abandonado. Aférrese a una promesa, busque en su palabra la promesa que Dios hoy tiene para su vida. Dios nos recuerda que Él es fiel y que Él cumple las promesas. Él nos inspira a que confiemos en Él porque no hay nada que en esta tierra no se mueva sin su voluntad. Nuestra familia, si oramos por ella, va a recibir en el futuro un camino de bendición. Así que viva esta promesa en el día a día. Este pasaje de la promesa de Dios a Abraham, después de que cumplió entregar de manera humilde a su hijo, Dios le presenta un cordero ahí mismo para que pudiera ver ese cordero gordo y entonces le dijera, Abraham, detente, mira ese cordero que hay allí, mata ese cordero. No era matar a su hijo. Él mismo puso el recurso y si usted hoy está siendo probado, sencillamente entregue, no tema, deje que la promesa se cumpla en su vida, porque Dios pondrá el recurso para sacarle de allí en victoria. No olvide compartir esta palabra. Cada día es una nueva oportunidad para sembrar amor y fe en nuestros seres queridos, sabiendo que sus vidas están en las manos de un Dios fiel que nunca olvida sus promesas. Comparta esta palabra que será de bendición para otros.